preponderante, la que avanzó durante todos estos últimos años, es una agricultura donde se trató de hacer parecer mucho al campo a una industria. Aplicaciones que controlan maleza, por supuesto se ampliaron las escalas, lotes más grandes, pero fue pensado como una idea de que si saco nutrientes los tengo que reponer con fertilizante, ¿no? Basada en la reposición, y el suelo más como una cosa inerte que si no le pongo no voy a cosechar, esa idea. También en esa idea vino una mirada bastante más empresarial y se miró mucho el margen bruto de cada actividad, de trigo, de soja, de maíz, y cuando uno mira mucho así el margen bruto muchas veces pierde de vista que, como ser la ganadería, a lo mejor en muchos años tuvo un margen bruto negativo, pero era la que nos daba la fertilidad en los lotes, porque hacíamos pastura, porque hacíamos una serie de cuestiones que después se veía beneficiado la agricultura. Pero como en esos márgenes, cuando decíamos el margen bruto de soja o de maíz, no le incorporábamos la fertilidad a la ganadería quedaba más abajo, ¿qué se empezó a pensar? Los animales que vayan a otro lado, a un vasco, a campos que valgan menos, ¿no? Porque tuvo esta mirada, que me quedo con los mejores márgenes brutos. Y fíjense, aparte, durante todos estos años, que prácticamente nos llevó a que uno o dos cultivos tuvieran margen bruto más o menos, ¿en qué terminamos? Con todo el país, con la predominancia de un cultivo, o dos. Yo he venido acá en otras ocasiones y por ahí me han entrevistado o he estado con productores y preguntarle, bueno, ¿qué haces en tu campo? Bueno, Eduardo, nos gustaría trabajar en agroecología, ¿qué haces en tu campo? Y yo tengo la mitad del campo maíz y la mitad del campo soja. Ah, bien. ¿Y el año pasado qué hiciste? Y al revés. Tenía soja acá y maíz acá. Y el otro, y al revés. Y estaba en soja, maíz. Entonces, así es muy difícil. Prácticamente es un monocultivo eso, ¿no? Esa fue un poco la mirada, pero me dice, bueno, pero si no, no me alcanza, no puedo vivir, que esto que el otro, bien. Es entendible. Pero vamos a tener que reponer más nutrientes, vamos a tener que hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Se prioriza un poco cultivo y la tendencia nos lleva a un monocultivo. Y el monocultivo es uno de los grandes problemas de hoy de la agricultura. Y fíjense lo que pasaba en Tres Arroyos, que eso nos empezó a hacer ruido. Yo cuando fui allá, en el año 90, hacer una hectárea de trigo costaba $100. Pasaron 10 años y costaba $200. Y el año pasado, 450. Eso es medio como terrible. Es decir, ¿cómo? Si estamos hablando de dólares, $100. O sea que a hoy, toda esta tecnología, todo eso hizo que estemos gastando 4,5 veces más. Está bien, yo digo, bueno, si toda esa tecnología que nos dicen que ha hecho aumentar mucho los rendimientos, qué sé yo, si el rendimiento promedio era 2.800, 3.000 en Tres Arroyos, promedio, ¿cuánto tendría que ser el rendimiento para que las cosas estuvieran igual que en el 90? 100 quintales. 100 quintales. Te quedas corto, acá me dicen 100 quintales. Más de 12. Tendríamos que estar hablando que todos en Tres Arroyos... No es así. Pero ahora sí, vos tenés que hablar de la diferencia entre insumo y resultado. Está bien, pero... A ver, si yo estoy invirtiendo, si antes invertía 100 y sacaba 3.000 kilos, y ahora invierto 4 veces más y saco 4.000, ¿cómo lo ves? ¿No sacaba 3.000? Sí, es nuestro caso. Pero, bueno, pero póngale, ¿cuánto sacamos? ¿2.000? Póngale 2.000, pero guarda que estamos hablando de Tres Arroyos, capital provincial del trigo, ¿eh? No, es mucho mejor rendimiento que acá en trigo, no maíz y soja. Supóngase 2.000, ¿de cuánto tendríamos que estar hablando? ¿De qué rendimiento? Para equiparar el 90. Yo lo que le quiero apuntar, que el productor, y usted que es productor, cada vez asume más riesgo porque tiene que invertir más, ni hablar de lo que valen las máquinas, de lo que vale una cosechadora. Son
4 o 5 departamentos, ¿no? Lo que el productor tiene que invertir, o sea que si el productor tenía una cantidad de plata y antes hacía 100 hectáreas, ahora hace 25. ¿Se entiende? No puede asumir más. Entonces, el productor está asumiendo un riesgo gigante con un rendimiento que no siempre lo va a acompañar. Al menos en Tres Arroyos, nosotros no hablamos de 8.000 kilos. Hablamos de 5.000, 6.000. Y esto también lo hemos trabajado en los ensayos comparativos de rendimiento de Tres Arroyos y vemos que la tecnología no ha sido de tanto aumento de rendimiento. Le estoy hablando del trigo. No me voy a meter por ahí en otro cultivo porque voy a... Pero el que estaba mirando mucho el monocultivo estuvo más apegado a esto. El que estuvo muy atrás del margen se fue más hacia el monocultivo que otro, que dijo, pará, vamos a guardar la vaquita, vamos a guardar... hay otros productores, ¿se entiende? Totalmente de acuerdo en lo que dice. La verdad es un problema que está distorsionado por cosas externas. Totalmente. Pero el tema está, si yo me doy cuenta o no de esto, que me va a pasar esto y que estoy perdiendo fertilidad y que ya se me escapan las malezas. Yo soy uno de los que son muy poco fertilizantes, porque digo que los fertilizantes los pones siempre poco de nitrógeno. Pero cuando vos vendes un grano, no vendes poco de nitrógeno. Hay un montón de otras cosas 16 vende. Que no saben ni siquiera evaluar ni saber lo que es. No estoy en el hecho de que vayamos a fondo, ¿te das cuenta? ¿No? Es que es necesario hacerlo en la medida que pueda, pero sin nada no es posible. Totalmente de acuerdo. Pero nos vamos poniendo de acuerdo, empezamos medio ahí. Me parece que el disertante le está dando la razón para no tenerlo en contra. Bueno, pero esta es la clave. Yo estuve cuando inició la siembra directa. Nosotros hacemos siembra directa, pero cuando vino, no me voy a olvidar más, fue en un pueblo de Córdoba que se iniciaba y vino una investigadora muy importante de Brasil, una viejita, Primavesi, que todos habían leído el libro de Primavesi y todos estaban fascinados, entonces la trajeron. Cuando vino la viejita, y me tocó un grupito muy chiquitito recorrer con ella los campos, dice, yo primero quiero recorrer, bueno, y yo como estaba en las cooperativas, qué sé yo, la viejita saltaba al alambrado, pala, metía la pala, sacaba y decía, pero acá las lombrices, las miñocas, se están muriendo. ¿Cómo se están muriendo? Pero si estamos en siembra directa, no, se están muriendo, decía. ¿No ves que están todas retorcidas acá? Está todo compactado. ¿Cómo compactado? Y nosotros decíamos enseguida, ve sincero, ve, acá hace falta herramientas. Yo trabajaba en la cátedra de maquinaria. ¿Y qué decía la señora? No, dice, esto es biológico, esto se hace con raíces, se hace con cultivo. Dice, nosotros hacemos siembra directa, pero no usamos agroquímicos. Hacemos con rotaciones. Dice, pero hay que tener por lo menos 5 cultivos. Piensen, ¿quién tiene 5 cultivos acá? Y vamos de nuevo a lo mismo, ¿no? Pero el tema es que el no darle importancia a eso hace que tengamos todos los otros problemas de enfermedad, ¿no?